Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta clase les voy a comentar que comenzaremos con la unidad 3 de Historia, que se trata del Imperio Romano. Primero que todo, te comento que Roma se encuentra en el continente europeo. Ya vamos a ver algunos datos sobre Roma para que nos vayamos interiorizando con el tema. Roma nos dejó muchos legados. Usted se preguntará, ¿qué son los legados? Bueno, les cuento que los legados se transmiten a los sucesores. Estos pueden ser material o inmaterial. Ya, podríamos decir que es como una herencia. De los romanos heredamos muchos elementos que utilizamos en nuestra vida cotidiana. El mayor ejemplo es la religión cristiana y el idioma español, que es una derivación del latín, que era el idioma oficial que tenían los romanos. Y acá también podemos ver que nos dejaron leyes, la lengua, ¿cierto? Que es el idioma, la conformación de la familia, arte y arquitectura, y por supuesto su historia, muy importante. Acá tenemos esta imagen, ¿cierto? Que nos revela su idioma. Y con esto usted se puede dar cuenta cómo se parece el idioma latín al nuestro, que es el español. ¿Cierto? A ver, ¿lo podemos leer? Eso, muy bien. Ahora veremos cómo era su vestimenta. Ellos, al igual que los griegos, tenían una vestimenta característica, ¿verdad? No se vestían como nosotros. Ellos usaban túnicas, que era la vestimenta de los más pobres. Era una pieza de lana o lino atada a la cintura con un cinto. Y sobre esta túnica usaban una toga, que era una prenda que solo podían llevar los ciudadanos. No la podían usar ni los esclavos ni los plebeyos. Normalmente era de color blanco. Los ciudadanos romanos se envolvían el cuerpo con ella y dejaban que colgara del hombro. ¿Cierto? Acá nos está mostrando cómo se utiliza. Como calzado, los romanos usaban sandalias. ¿Cierto? Ustedes las podrán haber visto en muchas ocasiones. Consistían en piezas de cuero que mantenían la gran mayoría de los pies afuera, al aire. Las sandalias militares tenían la particularidad de que llevaban clavos en la suela, ¿cierto? Miren, acá podemos ver. La ropa de las mujeres romanas consistía en una estola, equivalente a la toga de los hombres. Era una túnica larga que llegaba hasta los tobillos. Se ponían sobre la túnica básica. Sobre la estola venía la paya, que era una especie de manto o velo ligero de variados colores. ¿Cierto? Acá nosotros podemos ver cómo ellos la usan. La paya, ¿cierto? Acá tenemos la estola y abajito la túnica. Acá podemos ver cómo se dividía la sociedad romana. Ellos tenían tres clases sociales. Arribita, arribita, los más importantes, por así decirlo, eran los patricios. Era la clase aristocrática, tenían todos los derechos. Los patricios eran las familias más ricas, descendientes de los fundadores de Roma. Miren qué importante. Los hombres patricios eran los que podían participar en política, solo los hombres. Luego, aquí al medio, tenemos a los plebeyos. En ellos pertenecían la mayor parte de la población. Los plebeyos cumplían labores medias, tales como artesanos o comerciantes. Y finalmente, acá abajo tenemos a los esclavos, que pertenecían a su dueño y no tenían ningún derecho. Los esclavos no tenían libertad y esta condición en muchas veces era hereditaria o también podían ser esclavos por deudas. En Roma hubo grandes construcciones como anfiteatros, acueductos, puentes,
calzadas, termas, también templos, arcos de triunfo, circos y entre otros. Muchas de estas construcciones están utilizables hasta ahora. Ya tenían una arquitectura tan buena que están vigentes hasta el día de hoy. El Coliseo, que acá lo tenemos, era un anfiteatro que presentaba espectáculos como las peleas de gladiadores, luchas con animales y entre otras. Acá nosotros tenemos al gladiador. El gladiador luchaba con una espada en el anfiteatro y podía luchar contra otro gladiador o también con un animal. Miren qué fuerte. Y acá tenemos las carreras de carros, que era uno de los deportes más populares. Ustedes lo pueden haber visto en las películas quizás. Los aurigas, que eran los esclavos, conducían los carros, ¿cierto? Acá está el auriga. Y conducía el carro que era tirado por caballos. Acá, este señor era Julio César, un personaje muy importante de Roma. Él fue un general romano. Derrotó a su enemigo político llamado Pompeyo, conquistó la Galia, que es lo que ahora nosotros conocemos como Francia, y devolvió la prosperidad a Roma. Pero finalmente conspiraron contra él y lo asesinaron. Acá, este caballero es un centurión. Era un oficial de mando. Él era elegido por su resistencia. Comandaba una centuria formada por 80 hombres. Y luego tenemos a el legionario. Era un soldado del ejército romano. Estaban muy entrenados y eran disciplinados, tanto para maniobras militares como para trabajar en obras de ingeniería. Otro aspecto importante destacar de Roma es que los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano porque creían que eran una secta judía. Pero los judíos también perseguían a los cristianos. La leyenda dice que los cristianos eran arrojados a los leones en el Coliseo para que estos se alimentasen. Pero esto no es nada más que un mito. Ya es lo que la gente cree, pero no es cierto. Ya, por eso es un mito. Puesto que los romanos también eran politeístas, tenían dioses equivalentes a los dioses griegos. ¿Ya? Politeístas quiere decir que creían en muchos dioses. Ya, niños, esto ha sido la clase de hoy. Recuerden que este video y las tareas deben estar realizadas para la clase que tendremos el día jueves 20 de agosto. ¿Ya? La primera actividad que debe desarrollar es la página 81 del texto del estudiante, que se los envié al correo de los papás. Y también deberá realizar un formulario, que es muy cortito por lo demás, que también será enviado. Les mando besitos, abrazos, cuídense mucho, debemos seguir cuidándonos para que nos podamos ver pronto, ¿ya? Así que besitos y cuídense.